Buenos días. Desde CIG Auditores y Consultores es un placer saludarlos en esta semana en donde queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para la Junta Directiva y el Comité de Auditoría en relación con la selección del oficial de cumplimiento. Y vamos a tratar de ayudar en responder la pregunta si es conveniente o no tercerizar esta función. Lo primero que tenemos que decir es que la Superintendencia de Sociedades, en cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, específicamente podemos revisar la recomendación número 28, emitió en diciembre del año pasado pues una circular en donde se hace un upgrade al sistema de gestión del SARLAF, el SARLAF versión 2.0, que ahora lo denominamos el SAGRILAF. Quiero compartir con ustedes los siguientes conceptos. ¿Qué se da con el upgrade del sistema? Pues el objetivo principal es profundizar en el enfoque basado en riesgos, tanto en la supervisión que realiza la superintendencia como en la creación de políticas y matrices de gestión de riesgo por parte de las entidades obligadas al cumplimiento de este régimen de autocontrol y gestión del riesgo. Tiene todos los componentes relacionados con la identificación, segmentación, calificación, individualización, control y actualización de los factores de riesgo y los riesgos asociados a la probabilidad de que nuestras empresas puedan ser usadas o puedan prestarse como medio para actividades relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. También se incluye todos los aspectos relacionados con el reporte de las operaciones sospechosas a la autoridad. Y la pregunta que queremos responder es si se debe tercerizar la función del oficial de cumplimiento. Vamos a hacer una revisión de cuáles serían las ventajas y desventajas de dicho camino. Entonces, si tercerizamos, la ventaja es que la empresa pues, se puede concentrar en su negocio. Todo el tema de gestión de riesgos, dárselo a un tercero que va a ser experto en administración de riesgos, en fraude, en todo el tema de lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Cómo controlar estos riesgos? Se van a optimizar los recursos de la empresa porque, digamos, vamos a tener un recurso especializado y los recursos de la empresa pues se van a concentrar en lo que es la gestión de su negocio. Va a haber una reducción de costos y una profesionalización del proceso y una simplificación de la estructura administrativa, porque la estructura administrativa se vería optimizada porque no se va a requerir que una persona de la administración se dedique a realizar este tipo de actividades. ¿Cuáles son las desventajas? Porque lógicamente hay unas desventajas que hay que analizar cuando se está haciendo una tercerización, sobre todo de un aspecto tan importante de la organización como es el control y gestión de este riesgo. Entonces, la primera y más importante es que hay una información confidencial que sería de conocimiento de un tercero y que este tercero podría aprovecharla de alguna manera. Entonces, por eso es muy importante que se establezcan unos adecuados modelos de manejo de la confidencialidad. Entonces, es un tema que se debe analizar desde el inicio cómo nosotros vamos a garantizar la confidencialidad de este tercero que va a tener esta información tan importante, porque va a tener la segmentación de todos nuestros clientes, va a conocer los nichos de mercado, va a conocer cuáles son nuestros productos, va a tener un conocimiento muy amplio de nuestra organización. Una pérdida de calidad del servicio porque el proveedor se nos estanque. O sea, si no tenemos cuidado
podemos elegir un proveedor que no esté con el dinamismo del mundo moderno y se puede estancar y quedar haciendo cosas que eran adecuadas en un momento, pero que con los cambios que están ocurriendo, pues ya no sea lo más adecuado. Y además, pues este proceso de contratación, pues demanda la utilización de algunos recursos, de importantes recursos. Esta no es una lista extensiva y es recomendable que cada empresa en su interior, en el contexto de la compañía, haga este tipo de análisis para identificar cuáles son las ventajas para mi empresa y cuáles son las desventajas que tendría mi empresa en el contexto. Esto es principalmente una ayuda para comenzar la discusión al interior de cada una de las compañías. Hay unas actividades previas que se deben cumplir. Tengamos en cuenta que es la junta directiva quien tiene la responsabilidad de designar a este oficial de cumplimiento, ya sea un profesional interno o sea externo a la organización. Entonces la junta directiva debe definir primero cuál es el perfil que está buscando de su oficial de cumplimiento. Debe definir cuáles son las incompatibilidades e inhabilidades que se tienen en el cargo. No obstante, digamos que la norma pues trae algunas, pues es conveniente que la empresa haga su alineación con su cultura organizacional. Que haya una administración del conflicto de intereses. ¿Cómo se van a manejar los posibles conflictos de intereses cuando se presenten? Y cuáles son las funciones específicas que se le van a asignar a la persona que tenga la responsabilidad del cumplimiento de las funciones del oficial de cumplimiento. Hay unos requisitos que nos trae la norma que debe cumplir el oficial de cumplimiento. El primero es gozar de una capacidad para la toma de decisiones basadas en riesgo y tener una comunicación directa y depender directamente de la junta directiva o del máximo órgano de la organización cuando no exista junta directiva. Lógicamente debe contar con conocimientos suficientes en materia de gestión de riesgos, sobre todo entender el giro de la compañía, porque debe poder entender y hacer el link entre la norma y lo que hace nuestra empresa. Todo esto de conformidad pues con lo que establece la normativa. Contar con apoyo de un equipo de trabajo humano, de un equipo técnico, de acuerdo lógicamente con el tamaño de la empresa y el entorno en donde la empresa opera. No debe pertenecer a la administración o a los órganos sociales, ni a la auditoría, ni a control interno, ni a revisoría fiscal. Si es una firma la que presta el servicio de revisoría fiscal, debe ser absolutamente independiente de la firma de revisoría fiscal. Y un tema importante es que no debe fungir como oficial de cumplimiento, sino en un máximo de 10 entidades. Y en ninguna entidad, lógicamente, que sea competencia de la entidad a la que está prestando su servicio como oficial de cumplimiento. Esto cuando es un tercero. El oficial de cumplimiento que no se encuentre vinculado a la empresa obligada, pues debe garantizar que él y la empresa para la que él trabaja cumple todos los requisitos de debida diligencia con los clientes que él administra. Esto está pues indicado en el capítulo 10. Y cuando exista un grupo empresarial, es permitido que sea el mismo oficial de cumplimiento quien preste este servicio a todas las empresas del grupo. ¿Cuáles son las funciones del oficial de cumplimiento? Pues el oficial de cumplimiento debe velar por el cumplimiento efectivo y eficiente y sobre todo oportuno del sistema. Debe presentar como mínimo una vez al año informes a la junta directiva o al máximo órgano social. Debe promover la adopción de los correctivos y las actualizaciones del SARBILAF.
Este es un procedimiento que como mínimo debe efectuarse cada 2 años o cuando exista algún cambio en la normativa o en el entorno de la empresa que haga necesario dicha actualización. Debe coordinar los programas internos de capacitación. Para esto debe hacer un link pues, con las áreas de personal para lograr y garantizar el objetivo de estas capacitaciones, que es llegar a todos los empleados y que la cultura de prevención y control esté en el ADN de la organización. Debe evaluar los informes que emitan los órganos de control. Aquí podemos estar hablando de auditoría interna, de una auditoría externa que se contrate, de la revisoría fiscal. Y lo más importante es que garantice que a partir de estas recomendaciones que hacen estos entes de control, pues haya una movilización en la empresa y todo esto se convierta o se construyan los planes de acción correspondientes, se lleven de a cabo dentro de un cronograma y que ese cronograma se cumpla y que las acciones que se desarrollen pues sean efectivas y vayan en función de realmente las causas que están generando todos estos problemas. Debe además certificar a la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de lo previsto en el capítulo 10 de la norma, según pues lo requiera la misma superintendencia. Tiene que verificar que se cumplan en la empresa los procedimientos de debida diligencia, los procedimientos de debida diligencia intensificada que les sean aplicables a la compañía. Velar por el adecuado archivo de todos los aspectos documentales del sistema, porque digamos que un tema muy importante aquí es probarle a los terceros que nosotros como entidad estamos cumpliendo todos los requisitos. Entonces, en caso de que seamos requeridos por alguna entidad o por algún juez, poder demostrar a los terceros que efectivamente nosotros damos cumplimiento, y para eso se requiere pues de un archivo documental debidamente asegurado y con la confidencialidad del caso. Es responsable de diseñar las metodologías de clasificación, identificación, medición y control del riesgo. Esta responsabilidad se cumple con llevarle junto con el representante legal a la junta directiva pues todas estas metodologías, porque el responsable de la aprobación es la junta directiva o el máximo órgano social cuando no exista junta directiva. Debe realizar una evaluación del sistema y de los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la empresa, y realizar las operaciones sospechosas a la OIAF o cualquier otro reporte que corresponda. ¿Cómo realizar el proceso? Aquí es muy importante y digamos la palabra clave es la comparabilidad. Por eso es recomendable que el proceso de selección se realice con unos proveedores de servicio que puedan ser evaluados y comparados en las mismas condiciones. Para lo cual es importante pues que se establezca un modelo de propuesta y de valoración de la documentación, de tal forma que se pueda documentar esta decisión. ¿Qué cosas podría incluir en esta solicitud? Pues primero que se cuente con una hoja de vida estandarizada preferiblemente del oficial de cumplimiento propuesto. ¿Cuál es la experiencia en gestión de riesgos que tiene este profesional? ¿Cuál es su formación académica con todos los temas que correspondan? Llámese maestrías, llámese especializaciones, cursos que se tomarán en la UIAF, diplomados. Hay mucha formación que se puede adquirir. Una metodología, ¿cuál es la metodología para la prestación del servicio? ¿Cómo nuestro proveedor va a prestarnos el servicio? ¿Qué tiempo va a destinar a la realización de esta función? Y el acuerdo de confidencialidad. Desde el inicio, desde cuando se manda
estos documentos, debe firmarse un acuerdo de confidencialidad y es conveniente que este acuerdo de confidencialidad lo tenga preparado la compañía y lo suministre a los proveedores para que ellos desde el inicio sepan cuáles son esas condiciones de ese acuerdo de confidencialidad. Es importante inclusive que la empresa tenga ya diseñado el contrato que va a firmar con el oficial de cumplimiento, de tal forma que todos sepan cuáles son las condiciones de prestación de servicio. Y finalmente, pues los honorarios que cobrarían o que se pagarían a este oficial de cumplimiento. Finalmente, como les digo, la designación es una responsabilidad de la junta directiva, ¿sí? Y luego de nombrado este oficial de cumplimiento, se debe certificar el cumplimiento de los requisitos y este cumplimiento se debe reportar por escrito a la Superintendencia de Sociedades dentro de los 15 días siguientes a la junta directiva en donde se hizo la designación. Tanto el principal como el suplente, si se requiere suplente en nuestra compañía. Con toda esta información, se debe remitir la hoja de vida del oficial de cumplimiento y la copia del acta en donde conste la designación y autorización para ser designado como oficial de cumplimiento. No sobra advertir que la empresa, su representante legal y la junta directiva son los responsables por el sistema. Y como son los responsables, pues deben disponer de las medidas operativas, económicas, físicas y tecnológicas y de todos los recursos que sean necesarios para la puesta en marcha del sistema y el desarrollo adecuado de las labores que va a cumplir el oficial de cumplimiento relacionados con la auditoría y cumplimiento del sistema. Hasta aquí los temas que queríamos compartir con ustedes. Agradecerles por haberme acompañado hasta este momento de la presentación. Invitarlos para que pasen a nuestra página web www.auditorescig.com. Invitarlos a que pasen en la mejor de las semanas. Que tengan una semana llena de amor y de mucho cariño para todas sus familias. Que estén muy bien y muchas gracias.